Hola, si tienes una Biblia, ve al capítulo 5 de Gálatas. Estamos comenzando una nueva serie que durará varias semanas, pero adelante encuentra el pasaje. Se encuentra en el Nuevo Testamento. Quizás la forma más fácil de encontrarlo es ir al último libro de la Biblia, si tienes tu Biblia, y retroceder hasta que te encuentres con el libro de Gálatas. Y mientras llegas allí, capítulo 5 de Gálatas, vamos a estar aquí por un rato. Así que saca tu iPhone, tu iPad o lo que vas a estar usando esta mañana. Quiero hablar con ustedes esta mañana y creo que esto captará su atención. No tendrá sentido hasta que entremos en el mensaje. Quiero hablarles sobre la pelea ha comenzado. Eso emociona a algunos de ustedes, ¿verdad? ¿Alguien puede decir amén? Algunos de ustedes son grandes aficionados a las peleas y todo eso, pero la Biblia nos enseña que hay una pelea que está ocurriendo. Habla sobre un par de peleas diferentes. Quiero mostrarte una de ellas esta mañana y esto haremos. Lleguen a Gálatas 5 porque estos son versículos que necesitan conocer. Vamos a hacer, y he compartido esto con nuestra iglesia antes, lo que yo llamaría un mensaje de avión. Ahora, lo que quiero decir con un mensaje de avión es que un avión puede viajar bastante rápido y puede llevarte a casi cualquier destino deseado, pero aún tiene que rodar por la pista, ¿verdad? Y así, este va a ser uno de esos mensajes. Vamos a rodar por la pista. Nos va a tomar un momento despegar. Cuando despeguemos, realmente valdrá mucho la pena, pero necesito darte una pequeña base muy importante para entender toda esta serie. Mucha gente cuando hacen una serie sobre lo que vamos a hacer, se lanzan de inmediato, pero hombre, creo que eso es un error. Porque hay tanta verdad que rodea lo que vamos a estar viendo durante las próximas semanas, y quiero abordar esa verdad antes de profundizar en donde queremos enfocarnos. Escucha esto. ¿Sabías que el número más citado para las leyes federales en los Estados Unidos es de 300,000 leyes? 300,000 leyes. No saben exactamente cuántas leyes hay porque muchas de las leyes se quedan obsoletas y todas esas cosas. Pero hay una estimación de que en nuestro país todo lo que ves en las noticias, todo lo que está pasando y el desorden ocurriendo y la indisciplina que vemos en nuestra cultura, pero hay más de 300,000 leyes en los libros. Escucha esto. En el estado de Arkansas, los legisladores aprobaron 890 leyes durante la sesión de 2023. Ayúdame en el nombre de Jesús. Vamos, ¿verdad? Ahora, tengo una pregunta para ustedes. Quiero que piensen en ello. ¿Cómo es que tenemos tantas leyes y aún así tenemos tanto desorden? Y créanlo o no, la respuesta a eso, y realmente quiero llegar a esto, y quiero que todos presten atención porque cuando digo que somos simplemente una iglesia que enseña la Biblia, lo que me encanta de eso es que decimos, esto es lo que Dios dice. Ustedes deciden si quieren hacer de eso la autoridad en sus vidas. Pero la realidad es que necesitamos entender lo que enseña. Si me subo aquí y te digo lo que yo pienso, no te estoy haciendo ningún bien, no te estoy ayudando. Si me subo aquí y te digo lo que quieres escuchar, sin embargo, sí te estoy ayudando cuando digo, oye, esto es lo que dice la Biblia. Y la Biblia tiene una respuesta, ¿cómo podemos tener todas estas leyes y aún así tener todo este desorden? Pablo nos dice en Romanos, si quieres anotarlo, también nos dice en Gálatas, que ninguna cantidad de leyes, ninguna cantidad de legislación puede cambiar el corazón de un hombre. Ahora lo que sucede es que vemos las noticias, vemos Fox, vemos CNN, pensamos, si ese hombre se convierte en presidente, si esta persona pudiera estar a cargo, va a cambiar el mundo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. No hay cantidad de leyes, ninguna cantidad de legislación, ningún conjunto de normas que puedas establecer puede cambiar un corazón o puede arreglar el deseo que la gente tiene de pecar. Eso está en tu Biblia. Porque la Biblia nos enseña que no es la ley externa, sino el hombre interior lo que marca la diferencia. Nunca olvides eso. No es la ley que dice que tienes que vestirte así, actuar así, cantar esto, ir aquí, no ir allá. La Biblia dice que puedes legislar cosas, pero no va a arreglar al hombre. No va a hacer la diferencia. Quiero compartir un principio básico de la Biblia. Algunos de ustedes han estado yendo a la iglesia toda su vida, pero quiero mostrarles un principio básico que necesitan entender, pero el seguidor promedio de Cristo no entiende. Hay un principio en tu Biblia que te habla sobre tu vida, y si no entiendes este principio, entonces todo es un desperdicio. Espero que me escuches, todo es un desperdicio. Si tomas lo que te enseño cada domingo y tratas de convertirlo en un discurso para vivir mejor, estarás en problemas. Porque eso no es lo que es la Biblia. La Biblia no es un libro de autoayuda, ni tampoco intenta entrenarte. Tenemos entrenadores de vida y todas estas cosas, pero eso no es lo que la Biblia intenta hacer. La Biblia está tratando de cambiar todo lo que haces y cómo lo haces. Aquí está la clave. Lo pondré en la pantalla y deberían anotarla.
Deberían escucharla, repetirla, memorizarla y creerla. Tengo una incapacidad para hacer cualquier cosa por mí mismo en el ámbito espiritual. Esa es una enseñanza de la Biblia, una verdad fundamental. Es por eso que algunos de ustedes están frustrados. Es por eso que muchos no irán a la iglesia esta mañana, porque están frustrados con las expectativas y tratan de alcanzar el estándar. Intentan trabajar y ganar y hacer todo lo posible para volverse aceptables y respetables y todas esas cosas. Y la enseñanza fundamental de la Biblia enseña mi incapacidad para hacer cualquier cosa por mí mismo en el ámbito espiritual. Y hasta que entiendas y reconozcas esta verdad, tendrás luchas y fracasos repetidos en tu vida. Y si vienes a la iglesia y sientes que lo estás haciendo bien, solo te volverás crítico con aquellos que no pueden alcanzar el nivel en el que vives. Sí, no pueden vestirse, actuar, cantar o hablar como tú. Así que incluso si te sientes bien con lo que haces, te vuelves crítico con lo que otros hacen en la iglesia. Porque dirías, ellos deberían ser como yo. Tú puedes decir, yo nunca haría eso, pero pasa. Solo quiero que lo sepan, pasa allá afuera. Ahora, esta es la razón por la que Dios ha dado a cada seguidor de Cristo, escuchen muy atentamente, su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios debe estar a cargo de la iglesia. El Espíritu de Dios debe estar a cargo de tu vida. No tú, no yo, no las normas y leyes. Porque la Biblia nos enseña que antes de que Jesús fuera a la cruz, Él dio una promesa a sus seguidores. En Juan 14:18 Jesús hace una gran declaración. Él dice, no los voy a dejar huérfanos. Así es como abre Juan capítulo 14 en el versículo 8. Él dice, no los voy a dejar como huérfanos, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar para que descubran la vida, el matrimonio, la iglesia o el cielo por sí mismos. Eso es lo que dijo, no los voy a dejar para eso. Jesús sabía que sus seguidores no serían capaces de hacer nada por sí mismos en el ámbito espiritual que Dios tenía para ellos. Y les prometió hacer algo que de alguna manera llenaría el vacío en sus vidas dejado por su partida. Anoten esto, Juan 14, 16, 17. Va a estar en la pantalla. En Juan 14, 16, 17, Jesús dice esto. Él dice, voy a pedirle al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Él te va a guiar y dirigir. Por eso decimos Padre, Hijo, Espíritu Santo y bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así Él va a guiar al Espíritu. A quien el mundo no puede recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque mora con ustedes y estará con ustedes. Ahora, para evitar confusión, la Biblia dice, Dios dice, oye, voy a dejar a alguien contigo. No van a ser las leyes, no van a ser los estándares que van a cambiar tu vida, construir tu vida. Él nos está diciendo esto. Él dice que será el Espíritu quien haga esto. Ahora, algunos pueden decir, bueno, Él hablaba con sus discípulos en ese tiempo. No sé si se aplica a mí. Algunos piensan así. Bueno, vayan a escuchar Hechos 2:38. Pedro se levantó frente a los primeros cristianos en Pentecostés, el comienzo de la iglesia de Jesucristo, y dijo, arrepiéntanse. Vamos a aprender lo que eso significa antes de irnos de aquí. Y cada uno sea bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Admite que eres pecador. Pídele perdón a Cristo y confía en lo que Él hizo. No puedes ganarte ni trabajar tu camino. Nota lo que dice y recibirás el regalo del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando llegas a la fe en Cristo, Dios te da un regalo de cumpleaños. ¿A poco no es eso bueno? Él te da un regalo de cumpleaños porque has puesto tu confianza en Jesucristo y es su Espíritu. Y la Biblia enseña que Él es quien nos va a guiar y dirigir. La Biblia pone énfasis en el Espíritu. La razón por la que la Biblia enfatiza el Espíritu es porque dice que tú, mi amigo, no puedes producir ni convertirte en lo que te hizo para ser sin el Espíritu de Dios. Entonces, cuando vienes a Cristo y dices, Cristo, quiero seguirte, Él dice, te doy un ayudante y ese ayudante te va a ayudar a lograr esto. Y así, cuando confías en Cristo como tu Salvador y te arrepientes de tu pecado, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios vino a hacer su hogar dentro de ti. Esa es la razón por la que estamos haciendo esta serie llamada Marca Registrada. Intencionalmente me puse estos zapatos porque quería que pudieras verlos para mi ilustración. Cuando piensas en Nike, piensas en el swoosh o palomilla. Eso es una marca registrada. En otras palabras, ¿sabes quién lo hizo? Adidas no pone un swoosh en el zapato. ¿Sí me entienden? Así que ponen algo para mostrar que este zapato es único. Nadie más fabrica este zapato. Y si quieres el mejor zapato, escoge un par de Jordans, porque Jordan es el mejor jugador. Quiero hacer una enseñanza adicional mientras estoy aquí. Entonces estamparon a Jordan allí. Quieren que sepas que esto es lo que representa. La Biblia dice que Dios hizo esto.
La mayoría de ustedes tienen una etiqueta que dice quién hizo su camisa o pantalones. La Biblia dice, les voy a dar una marca registrada, el Espíritu de Dios. No serán conocidos por su actitud de juicio. No vas a ser conocido por tus estándares, ni por tus leyes, ni por hacer esto, ni por hacer lo otro. Dice, vas a ser conocido por el Espíritu de Dios y lo que el Espíritu de Dios produce. Y de eso se trata el capítulo 5 de Gálatas. Dios te da su Espíritu por esta razón. Piensa en esto. Él quiere que haya una marca en tu vida que diga a quién perteneces. Sin embargo, hay un desafío para eso. ¿Alguien diga amén? Ahora quiero que todos se queden conmigo. Les digo, escuchen, esto es bueno. En Gálatas 5:16 se les ha dado el Espíritu. Será la marca distintiva de sus vidas y destacará. Él nos da advertencias, ánimos y desafíos. Mira lo que dice. Pero yo digo, y habla de cómo vivir, cómo producir, cómo vivir la marca registrada en tu vida. Y dice, pero yo digo, camina por el Espíritu, vive por la marca registrada. Vive según la marca, no según tu crianza, no según tus antecedentes espirituales hechos por el hombre. Por eso Dios nos dio la Biblia. No hagas eso. Camina por el Espíritu y no cumplirás los deseos de la carne. Versículo 17. Porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a la carne, pues estos se oponen entre sí. Fíjate en lo que dice, para que no hagas lo que te plazca. ¿Quieres subrayarlo en tu Biblia o hazle clic en tu iPhone o iPad? Él dice en el versículo 18, pero si eres guiado por el Espíritu, mira esto, no estás bajo la ley. No, ahora las obras de la carne son evidentes. Nos dice cuáles son. Es inmoralidad, es impureza, la marca registrada de tu carne. Si vives sin la guía de Dios, si lideras sin la marca del Espíritu, Él dice esto, tu marca es la inmoralidad. Es impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, arrebatos de ira, disputas, disensiones, facciones, envidias y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes como ya antes lo he hecho. Él dice que aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí es donde vamos a pasar las próximas semanas. Todos miren aquí. Vamos a dedicar tiempo a los 2 versículos más alentadores y positivos de su Biblia. Va a ser, les digo, va a ser impactante para su matrimonio, impactante para su vida. Te digo, realmente creo que esta serie puede tener un impacto increíble en tu vida personal. Creo que puede impactar tu matrimonio, tu toma de decisiones. Cada área de tu vida puede ser tocada positivamente y va a ser muy positivo. Porque la Biblia dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Vamos a hablar de esto. Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero el problema es que necesitamos contexto. El problema es que tenemos que ser negativos por unos minutos para poder ser positivos por unas semanas. Esa fue una buena manera de decirlo. Ahora, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Para aquellos que crecieron con dificultades en la iglesia, rodeados de personas críticas que dicen que no puedes hacer esto o aquello, y toman todas sus preferencias, aunque Romanos dice que no se debe hacer, pero toman todas sus preferencias sobre la adoración e imponen y tratan de que pienses como ellos, y la Biblia nos advierte, no hagamos eso. Está en el libro de Romanos. Para todos ustedes que crecieron en ello, miren la actitud de Jesús y cuál debería ser la de la iglesia. Porque quiero que vean el equilibrio. No nos hagamos vanidosos, desafiándonos, ni envidiándonos. Así es como cierra el capítulo. Ahora, el capítulo 5 de Gálatas. Alguien diga amén. La Biblia dice que al nacer obtuviste la naturaleza física. Anota esto, Juan capítulo 3, versículo 6. En Juan 3:6, Jesús, Dios en la carne, en la tierra, dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, obtienes una naturaleza carnal al nacer físicamente. Esto está en la Biblia, pero no necesito enseñártelo desde la Biblia, porque ya lo saben. Ahora no está hablando de nuestra carne y huesos, lo que podemos ver, sentir y tocar. Pero cuando la Biblia usa la palabra carne en este contexto, está haciendo referencia a nuestra vieja naturaleza pecaminosa antes de Cristo y nuestra capacidad natural para pecar. Y todos luchan con eso. Pero chicos, ayer los 3 de nuestros nietos estaban en la casa y levanté a uno de mis nietos. Y cuando lo levanté, nuestra nieta de 7 meses, Maddie Claire, me estaba mirando. Maddie Claire, mientras me mira, me ve levantar a otro de nuestros nietos. Y podías ver en sus ojitos que quería decir, bájalo, tú eres mío. Ella empieza a saltar y estirarse. Está celosa y quiere atención. No tuvimos que enseñarle eso a esa bebé de 7 meses. Es una habilidad natural en ella.
Para aquellos que piensan que sus hijos son perfectos, viven en sueños. La Biblia dice que nacemos con esto. Aquí está el asunto. Jesús enseñaba, oye, lo que nace de la carne es carne. Pero luego también dijo, escucha esto, Juan 3:6. Él dice esto, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces, cuando vienes a Cristo, cuando te arrepientes de tus pecados y dices, quiero dejar mi pecado, quiero venir a ti, quiero la vida que tienes para mí. Él dice, ahora lo que nace del Espíritu es nacido del Espíritu. Entonces Él está diciendo, Dios puede controlar tu vida o tú puedes controlar tu vida. ¿Quién crees que puede producirlo mejor? Este es el desafío. Dijo que al confiar en Cristo eres perdonado de tus pecados. No quiero que te lo pierdas ni malinterpretes. Eres perdonado de tus pecados, pero no pierdes la vieja naturaleza pecaminosa. Viajo todos los años a Cuba. Ya tengo programado ir en diciembre. Estaré predicando una semana. En Cuba he estado haciendo eso durante muchos años, excepto cuando el COVID nos detuvo. Cada año voy allí, predico y enseño a unos 350 pastores. Y simplemente invertimos en ellos. Hemos construido relaciones. Además hemos iniciado un canal de idiomas. Tenemos nuestra vida 15:5 desafiándolos a ustedes porque queremos hacer una diferencia. Tenemos un canal en español donde todos mis mensajes se transmiten en español. Acabamos de lanzar un canal en portugués. Mira esto aquí y verás esto. Acabamos de lanzar un canal en portugués. Vamos ter recursos que se concentram no discipulado, ajudando-te a crescer na tua fé e no teu caminhar com Deus. Recursos para você, se é pastor, para ayudarte a crecer en tu liderazgo y en tu ministerio, y luego con suerte, muchas lecciones que te alienten en tu fe y en tu vida. Solo quiero que lo sepan. Así que tenemos un canal en portugués y también tenemos un canal en español. Y eso es lo que hacemos aquí, haciendo la diferencia aquí y en todo el mundo. Lo que te hablo ahora saldrá en español y portugués. Ya hemos obtenido la aprobación para Ucrania y Rusia. Este año planeamos 3 idiomas, pero alcanzaremos 4. Alabamos a Dios por eso y nos regocijamos. Incluso esta semana recibimos respuestas en español. La gente dice, hombre, estoy muy agradecido de que esto esté disponible y pueda influir en nuestras vidas. Por eso cuando voy a Cuba es interesante porque cuando vas a todas las ciudades tienen todos esos autos clásicos antiguos. ¿Algún fanático de los autos clásicos aquí? Ahora tú y yo sabemos que cuando voy allí, tú y yo sabemos que han cerrado las fábricas que producen esos coches. Todas esas fábricas que producían esos autos ni siquiera existen. Cerraron la fábrica. Pero cada vez que voy a Cuba veo esos autos. He conducido, bueno, no conducido en sí, pero he dado un paseo por La Habana en el asiento trasero de un Chevy convertible del año 55. Quiero decir, he hecho eso. Ahora estás pensando, espera, ya no fabrican esos autos. Y sin embargo, aquí estoy recorriendo Cuba en esos autos. Bueno, ¿sabes lo que enseña la Biblia sobre tu vida? La Biblia enseña que cuando llegaste a la fe en Cristo, Dios cerró la fábrica de pecado. Te lavó, te limpió, te perdonó. Él eliminó, cerró la fábrica de pecado en tu vida. Pero aquí está el problema. Ya has producido muchas cosas durante el transcurso de tu vida. Has producido celos, has producido ira, has producido frustración. Tienes todas estas cosas que han entrado en tu vida. Y lo que enseña la Biblia es que Dios te perdonó todos tus pecados. Tienes una manera natural de viajar por la vida que si no tienes cuidado, seguirás viajando de esa manera en lugar de la suya. De eso es de lo que Él está hablando aquí. Espero que eso te ayude a entenderlo. Si no estás seguro, ve y pregúntale a tu pareja, ¿aún tengo naturaleza pecaminosa? Él o ella te dirán la verdad. Pregúntales que si has producido enojo, frustración, celos, orgullo o arrogancia. Solamente no te vayas a molestar con la respuesta, jaja, solo es broma. Así que cada seguidor de Cristo tiene 2 naturalezas. La Biblia enseña esto. Eso significa que hay una batalla entre las 2. Por eso las iglesias pelean, discuten y se critican entre sí con todas estas regulaciones y todo este tipo de cosas. Ahora quiero decir esto. Si estás aquí o viendo en línea y no sientes esta lucha, puede ser porque solo tienes una naturaleza, tu naturaleza pecaminosa. Pero cuando te arrepientes de tus pecados y vienes a la fe en Cristo, tienes una nueva naturaleza del Espíritu donde Dios habla y comienza a guiar y dirigir. La buena noticia está en Gálatas 5:16. Pablo anuncia la clave para la victoria sobre la vieja naturaleza. Mira lo que dice. Pero digo así que quieres una vida mejor, quieres la vida que Dios tiene para ti, camina por el Espíritu. Y no cumplirás los deseos de la carne. La palabra caminar, escucha esto, significa al andar. Es una imagen de tu vida diaria. Simplemente está diciendo, mientras interactúas con tu esposa, esposo,
padres, amigos y sales a la vida, escucha la voz del Espíritu, no escuches la voz de la carne. Ríndete a la voz del Espíritu, no te rindas a la voz de la carne. De esto es de lo que está hablando aquí. Y así, todo lo que hagas, hazlo bajo la guía de lo que Dios está hablando, lo que el Espíritu está hablando, lo que el Espíritu está convenciendo en tu vida. Aquí lo llamamos intimidad con Jesús, devoción diaria diligente. La clase Enraizado te enseña cómo caminar con Dios. Él está diciendo, escucha, piensa en esto. Cuando estás tomando decisiones importantes, escucha lo que Dios dice, no lo que tú dices. Esa es la clave. Ahora, luego usa esta terminología, usa la terminología deseos de la carne. Todos escuchen, porque lo que está sucediendo es que estamos debatiendo sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Es eso pecado? ¿No es pecado? Y por cierto, la batalla está ardiendo en la iglesia de Jesucristo. Mucha gente, inclusive en este auditorio, si digo algunas cosas, dirán, no estoy de acuerdo con él, no pienso así. Y entramos en esto donde la iglesia empieza a decir, bueno, yo pienso esto, y pienso que esto o lo otro. Yo pienso que no es pecado. No deberías usar esto, hacer esto o aquello. Asegurémonos de entender qué es el pecado. Fundamentalmente, aquí vamos. El pecado es una ofensa, ¿verdad? Una ofensa al estándar de Dios y al plan de Dios. Eso es lo que es el pecado. Dios sabe que es la verdad y que tiene la razón. Y cualquier cosa que hagamos para ir en contra de su verdad y su justicia. Ahora, solo les estoy diciendo, esto nos está enseñando. Nos está enseñando que esto se reduce a nuestra propia carne y deseos que luchan con lo que Dios dice. Y Pablo nos está diciendo que todos tenemos esta carne y deseos. Y quiero decir esto, digan amén para saber que me están escuchando. Quédense conmigo, estamos a punto de despegar el avión. Hay ciertos deseos básicos que son parte de nuestra composición y de nuestra naturaleza. No me importa cuánto hayas estado en la iglesia, no me importa cuánto hayas profesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Hay partes de nuestra composición, hay partes de nuestros deseos naturales y Dios nos ha dado un plan correcto para la realización y satisfacción de esos deseos. Dios está diciendo, tenemos deseos naturales creados dentro de nosotros y Dios nos da un plan donde los podemos disfrutar y ser bendecidos por ellos. Pero aquí está el asunto. Pecamos cuando intentamos satisfacer esos deseos de maneras distintas a las que Dios pretendía. Pecamos al satisfacer esos deseos de formas no previstas por Dios. Y es entonces cuando se convierte en lujuria de la carne. Por ejemplo, quiero decir esto y me encanta decirlo en la iglesia. Y puede que te ofenda. Por eso tenemos un gran ministerio infantil para aquellos con dificultades de dar explicaciones a sus hijos. Las lecciones están a su nivel. Escúchenme muy atentamente. El sexo es un regalo de Dios. Algunas personas deberían decir amén aquí. Y ese es el único amén que obtendrás en la iglesia al hablar de sexo. El sexo es bueno, es un regalo de Dios. Satanás no lo creó, Satanás no lo definió. No es algo que esté bajo el control de Satanás, es un regalo de Dios, pero nosotros lo corrompemos. Por eso nos cuesta hablar de ello dentro de la iglesia. Somos la iglesia de Jesucristo quien lo creó. Creo que podríamos hablar de ello aquí. Y así lo tomamos. Torcemos nuestros deseos en lugar de seguirlo. Pero aquí está la clave. Esto es lo que él dice. Oye chicos, tienen todos estos deseos y cosas. Yo solo quiero nivelar con cualquiera que tenga problemas con la Biblia y el cristianismo. Él está diciendo, hey chicos, hay estos deseos naturales que se les han dado y esto es lo que quiero que hagan con su dinero. Esto es lo que quiero que hagan con su deseo de avanzar y lograr. Esto es lo que quiero que hagan con su deseo de sexo. Caminen en el Espíritu. Porque si caminas en el Espíritu, no cumplirás los deseos de tu carne. No lo corromperás ni lo cambiarás. Dado eso como la base, Pablo pasa al resto de estos versículos para explicar de qué está hablando. Recuerden, dedicaremos las próximas semanas a los 2 versículos positivos, pero haremos uno para que entendamos el contexto. Quiero darte 3 palabras que te ayudarán a entender el contexto del fruto del Espíritu. 3 palabras. Prepárate. Aquí vamos. La primera palabra es conflicto. Al leer Gálatas 5 y pensar en el fruto del Espíritu que discutiremos, debes entender el conflicto. En el versículo 17 dice, porque la carne somos todos. No me importa si has sido miembro de esta iglesia 30 años, no significa nada, tienes carne. Tienes carne. La carne se opone al Espíritu y el Espíritu a la carne, porque estos están en oposición entre sí para que no hagas lo que te plazca. Para los que crecieron en la iglesia y vieron a la gente pelear, discutir y juzgar a las personas. O decir, no me gusta la iglesia por eso o aquello. Ellos estaban actuando en su carne. Ese no es el problema de Dios. Dios lo abordó en las Escrituras. Dios lo dijo.
Eso es su carne. Y así dice que la carne y el espíritu luchan. Por eso tenemos la lucha por eso este mensaje, la pelea ha comenzado. Y escucha, cada vez que tu nueva naturaleza sienta que Dios dice, esto es lo que quiero que hagas, tu vieja naturaleza se levantará y dirá, no quiero hacerlo. O cuando te dicen, no digas nada, solo ora por él. Y tú piensas, claro que voy a orar por él, pero también me va a oír, ¿verdad? La vieja naturaleza, sabes que no deberías decirle eso, pero la vieja naturaleza sale a relucir. Quiero decir, tienes al Espíritu diciendo, no lo digas, no lo digas, no lo hagas, no lo hagas. Pero hay este deseo natural, tengo que tener la última palabra, tengo que decirlo, y luego viene el dolor. ¿Alguien puede decir amén? Es una realidad, luchan entre sí. Pablo reconoce la lucha, pero ahora nos muestra cómo ganar la lucha. Miren, versículo 18, pero si son guiados por Espíritu no están bajo la ley. Pablo está enseñando una lección de victoria. Él está diciendo cómo obtenemos la victoria sobre todas estas cosas, y esto es lo que realmente estaba pasando. Digan amén para saber que me escuchan. Algunos en la iglesia de Gálatas aceptaron la idea que si no tenemos cuidado, también nos puede pasar a nosotros. Los de Gálatas pensaban, bueno, estas personas no están actuando como queremos, no están haciendo lo que queremos, ni son lo que queremos que sean, entonces hay que crear legislación. Vamos a crear leyes. Hagamos entender a estas personas que si eres seguidor de Cristo, tienes que hacer esto, tienes que actuar de esta manera. Y empezaron a establecer sus propias leyes hechas por el hombre. Y Jesús reprendió duramente a los fariseos y saduceos por hacer exactamente lo mismo. Y así las iglesias hacen eso, establecen reglas y regulaciones. Ahora, el problema con esto, el problema con las leyes, legislaciones y reglas es, escuchen bien, que depende de ustedes. Depende de ti. Algunos de ustedes han estado en la iglesia toda su vida y piensan que la vida cristiana es que también te va en la vida. Por eso te vuelves orgulloso cuando obtienes algo de carácter y respetabilidad entre la iglesia porque piensas, puedo hacerlo mejor, puedo vivirlo mejor. Pero la Biblia dice que ese no es el objetivo, porque sucederá que si no tienes cuidado, establecerás un estándar que es bueno para ti, pero no es de Dios. Depende completamente de ti. Eso es vivir. ¿Sabes qué es vivir la vida cristiana sin rendirse al Espíritu de Dios? Es vivir en tu sabiduría, en tu autocontrol. ¿Sabes lo que hace? Y es lo que hemos hecho con la iglesia de Jesucristo en nuestro tiempo. La hemos hecho natural en lugar de sobrenatural. Amén, pastor, vamos. ¿Quieres saber cuál es la manía de tu pastor? ¿Asistimos a una iglesia natural? La mayoría asistimos a una iglesia donde podemos hacer casi todo, decir cualquier cosa sin necesitar a Dios. Hemos creado leyes, estándares, expectativas y regulaciones para hacer iglesia en la cultura estadounidense. La Biblia dice que la iglesia nunca fue destinada a ser natural, fue destinada a ser sobrenatural. Y lo que hace es, escúchame, cuando vives por leyes y normas y regulaciones y no les permites hacer esto y les permites hacer aquello y dices esto y dices aquello, lo que hace es que elimina a Dios de la ecuación. Y Pablo dice, escúchenme, por eso tenemos todo este desorden en las iglesias. Cuando sacan a Dios de la ecuación, la vida nunca va a cuadrar. Cuando sacas a Dios de esa ecuación y si eres seguidor de Cristo pero estás muriendo en tu matrimonio o tu actitud y perspectiva están muriendo, te abruman los problemas y preocupaciones. Escúchame atentamente. Cuando sacas a Dios de la ecuación, la vida nunca va a cuadrar. Y de lo que se trata el fruto del Espíritu es de no sacar a Dios de la ecuación, sino de dejar que Él establezca la ecuación. Pablo viene y dice, no vives una vida cristiana victoriosa, escúchame, imponiendo reglas y regulaciones y todas estas cosas, sino que vives la vida cristiana por un Redentor que vive en ti. Hay momentos en que el sentido común no es correcto, el sentido de Dios es mejor que el sentido común. Amén, pastor. Y así, en estos versículos menciona al Espíritu Santo, escuchen esto 7 veces. Y yo simplemente casi me lancé a enseñar esta serie y pensé, creo que hay muchas personas en la iglesia que no entienden. No existe cosa como la producción de esos 2 versículos que hablan del fruto del Espíritu aparte del Espíritu. 7 veces, 13 veces en el libro, 7 veces aquí mismo, dice el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios pone amor en tu matrimonio. El Espíritu de Dios pone la actitud correcta en tus relaciones y te permite establecer estándares dados por Dios, no por ti mismo. Camina en el Espíritu. Esto nos lleva al tema. La segunda palabra es esta. Noten lo rápido que vamos. La número 2 es elección. Esa es una palabra peligrosa. Quiero que entiendan la razón por la que elegí esa palabra. La razón es que cuando digo elección, la clave de todo esto, escuchen. La clave para un mejor matrimonio. ¿Están escuchando? Algunos de ustedes que están muriendo en su relación.
Puede que estés poniendo una fachada, pero sabes que no estás bien. Hay mucho de eso. Escúchame atentamente. Cuando digo elección, la clave de todo esto es obediencia. La clave de todo esto es la disponibilidad y la disposición. Así que la clave es ser obediente a Dios, escuchar a su Espíritu y responder por el Espíritu, no por mi crianza, decisiones, la ley o expectativas. Voy a ser obediente. Voy a ser disponible a Dios, a responder a Dios, a dejar que Dios sea Dios en lugar de hacer un Dios a mi imagen. Él te muestra la diferencia entre una vida dominada por la carne y una vida dominada por el Espíritu. Marca esto en tu Biblia. Lleguen al versículo 19. Si no tienen su Biblia, anótenlo. Versículo 19, él usa esta terminología, las obras de la carne. Versículo 22, el fruto del Espíritu. Ahora escúchenme. Si no eres cristiano y estás aquí esta mañana pensando, no soy cristiano, pastor, estoy aquí solo para escuchar. Estamos contentos de que estés aquí y solo quiero que sepas que esta es la pelea de la vida. Las personas marchando en las calles, las personas ahí afuera, estamos viendo cosas horrendas y locas. Y pensamos, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Versículo 19 lo dice, las obras de la carne contra el fruto del Espíritu. Ahora, la buena noticia es que vamos a pasar una semana en las obras de la carne. Y el resto de la serie será sobre el fruto del Espíritu. Así que si no te gusta este mensaje, regresa la próxima semana. Sigamos. Pablo muestra la diferencia entre una vida controlada por la carne y una vida bajo el control del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Y quiero que miren, no tengo tiempo para repasar todas las palabras, pero Pablo habló en el versículo 16, dijo, los deseos de la carne, esos son tus deseos internos. Pero también habló sobre las obras de la carne. Esas son las acciones externas. La lujuria es con lo que lucho dentro. Las obras son lo que dejo salir. La gente no puede ver la lujuria de nuestra carne. Demos gracias a Dios. ¿Están bien? Verán, entiendo que la vida es nivelada. Eso te ayudará en la vida. No veo a las personas como superiores. Si produces una buena vida cristiana, toda la gloria sea para Dios. ¿Escuchaste a tu pastor esta mañana? Si alguna vez produces una buena vida, toda la gloria sea para Dios, porque tú no puedes hacerlo. Y si estás produciendo lo que parece ser una buena vida cristiana, será mejor que tengas cuidado, porque la crítica más grande que Jesús dio fue a aquellos que manejaban las cosas religiosas con su propia sabiduría, fuerza, habilidad y sentido común. Gracias a Dios que la gente no puede ver la lujuria de nuestra carne, nuestros deseos internos, pero ve las obras de la carne, tu comportamiento exterior. Él advierte que más tiempo que le des, escúchenme bien, sobre todos los jóvenes, cuanto más tiempo le des a los deseos de la carne, más fácil será que se conviertan en obras de la carne. Lo que él está diciendo es que cuanto más ves algo o dejas entrar algo en tu vida, por eso tienes que tener cuidado con lo que lees y las cosas que haces. Porque cuanto más tiempo le das a los deseos de tu carne, a tus deseos y cosas que no son de Dios, más fácil es que se conviertan en obras de la carne. Y él dice, las obras de la carne son evidentes. En otras palabras, puedes verlas. Y la Biblia enseña que esto sale de sus propios corazones y de sus propias vidas. Esa va para todos. ¿Todavía siguen aquí o ya se molestaron? Literalmente lo que está diciendo es que cada uno de ustedes realmente tiene estas habilidades dentro de sí mismo. Cada uno de ustedes realmente tiene estas habilidades dentro de sí. Y quiero que lo entiendan. Entonces, como seguidor de Cristo, dice que podemos cometer cualquiera de las obras de la carne si no permitimos que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Las primeras obras de la carne que menciona son pecados sensuales, inmoralidad, impureza y sensualidad, y todos los pecados sexuales. Él aborda el adulterio, el sexo fuera del matrimonio, todos los pecados sexuales. Quiero que recuerden que yo solamente les estoy enseñando la Biblia. Recuerden eso. Miren, pueden elegir irse con el mundo o pueden elegir a Dios. La decisión es de ustedes. Mi responsabilidad es ser un portavoz de Dios y enseñarles lo que dice la Biblia. Regresemos. Pablo afirma, estos son actos de la carne. La Biblia enseña, pongan atención, que las personas deben abstenerse de cualquier actividad sexual hasta que estén casadas. Y la Biblia enseña que el sexo, según el diseño de Dios, está reservado para un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio. ¿Por qué haría eso Dios? ¿Es Dios un aguafiestas cósmico? ¿Acaso no puedes divertirte? ¿Ni puedes disfrutar de nada? Claro que no. Eso no es lo que enseña la Biblia. Dios prohíbe estas cosas porque te ama. Y escucha esto muy atentamente. Él no quiere que arruines uno de los mayores regalos que Dios te ha dado. Eso está en tu Biblia. Eso está en tu Biblia. ¿Sabes? Siempre es interesante.
La gente siempre está hablando de que nuestro mundo dice que la clave es practicar el sexo seguro. El sexo nunca fue inventado para ser peligroso. ¿Sí entendieron eso? Quiero decir, ese es el mundo en el que vivimos. Estamos viviendo en este mundo donde dicen, tenemos que tener esto y aquello. También necesitamos atención médica y tratamientos y cosas. El sexo nunca fue creado para ser peligroso. Dios no tuvo la intención de que fuera una aventura peligrosa en busca de emociones. Tengamos eso en mente. Me doy cuenta que lo que Pablo enseña va en contra a lo que se escucha hoy en día en el mundo. Y puede ser que esto no va a ser bien recibido en todos los lugares donde se comparta, pero es lo que enseña la Biblia y es mi responsabilidad y objetivo enseñárselos. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a seguir el plan de Dios, no a ser guiados por este mundo ni aceptar las prácticas de este mundo. Debemos ser guiados por el Espíritu, no por las obras, ni por el sentido común, ni por nuestro entendimiento. La compasión no debe prevalecer sobre la verdad. Debemos ser guiados por el Espíritu. Ahora, cada palabra que hablemos debe ser dicha con amor. Después, usa la palabra impureza, refiriéndose a pensamientos que llevan a pecado sexual. Él dice lo que ves y lo que escuchas. ¡Ah, caray! ¿Porque aplauden con eso? Me encanta cuando un pastor se levanta y aborda algo con lo que luchamos. Muchos responden. Pero cuando el pastor te pregunta, ¿qué es lo que te muestra tu televisor cada noche en tu sala? Ahí sí el pastor no recibe aplausos, ¿verdad? La Biblia dice, tu pensar siempre influirá en tu actuar. Usa la palabra sensualidad. Eso es pecado sin vergüenza. Significa ser abierto, audaz, desafiante. Si una persona sigue cometiendo pecados sexuales sensuales, inicialmente siente vergüenza por ellos. Pero mientras lo hace más y más, se vuelve cada vez más audaz al respecto. Hace aproximadamente 2000 años, ¿todos bien? Hace 2000 años es cuando se escribieron esas palabras. Y sin embargo, toca nuestro día. Solo mencionaré el siguiente, el versículo 20. La idolatría y la hechicería, en un sentido espiritual. La idolatría significa poner cualquier cosa antes que a Cristo en tu vida. Es un ídolo. Puede ser dinero, personas o incluso la política en nuestra cultura. Tampoco esperaba recibir aplausos por eso. Bueno, siguiendo adelante, ¿verdad? Cualquier cosa que pongas por delante de Jesucristo tu vida. Él usa la palabra hechicería. La raíz de esa palabra significa el uso de drogas. Muchos dirán, la Biblia no habla de drogas. Conozcan su Biblia, escuchen a su Biblia. Hablando del uso de drogas, es la idea del placer sensual. Se refiere a permitirte ser controlado por cualquier otra sustancia. Eso es lo que enseña la Biblia. Que nunca debemos permitir que ninguna sustancia controle nuestros comportamientos, actitudes, acciones o pensamientos. Una vez más, yo solo enseño la Biblia. No se enojen conmigo. Aquí vamos. Mira la siguiente categoría. Comienza en el versículo 20. Para aquellos que se sienten cómodos ahora, se van a incomodar. Enemistades significa enojo hacia los no creyentes. ¿Tienes algún resentimiento hacia alguien? Acabas de entrar en la refriega. Actitud torcida de alguien de este lado hacia alguien en este otro lado. Esas son cosas que dejamos fuera. Él dice, esto no viene del espíritu, es de la carne. Contienda es peleas, eres susceptible, argumentativo o una persona difícil. Sin nombrar a nadie, no le des un codazo a nadie, mira adelante, celos. ¿Sabes qué son celos? Anótalo, amor propio. En lugar de considerar a la otra persona más importante, te consideras más importante, amor propio. Estallido de ira significa intimidación, ira que explota y afecta a todos. El egoísmo y la prioridad en las disputas. ¿Saben de dónde viene eso en nuestra iglesia? De nuestro juicio crítico. Estamos imponiendo nuestras preferencias a otras personas y diciendo no deberían hacer esto y no deberían verse así. Y eso es exactamente lo que él está haciendo aquí. Crea disputas, argumentos. La mayoría de los teólogos creen que en Gálatas 5 había debates teológicos. Yo creo esto y tú aquello. Y él está tratando de decir así no funciona la iglesia. Disensiones son divisiones. Facciones son doctrinas propias sin importar lo que dice la palabra de Dios. Bueno, sé lo que dice la Biblia, pero eso es una facción. Envidiar significa tener celos unos de otros. La embriaguez se explica por sí misma. La juerga significa fiestas y orgías, obras de la carne. Luego dice, y cosas como estas. No te pierdas esto. Muchos predicadores evitan esta lista. Ya no se escucha muy seguido en la iglesia. Lo que realmente dice es que podría incluir la avaricia. ¿Están bien? ¿Todos bien esta mañana? Me alegra verlos. Algunos piensan que ya es bastante malo que esté lloviendo y que él está haciendo esto. Vamos, ¿verdad? Podría haber mencionado la avaricia y el egoísmo. Habla de las obras de la carne y sus deseos. Acérquense y entendamos esto juntos.
todos escuchando, dejando que la palabra de Dios hable. Es todo lo que estamos haciendo aquí. Mira lo que dice: de lo cual os advierto, como os advertí, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿eso quiere decir que si me enfado no soy salvo? Porque si es así, estoy en problemas. ¿A poco no? Ustedes tan espirituales ni siquiera pudieron decir un solo amén. Vamos. Claro que no. Él dice cuando esto es un hábito y patrón de tu vida y no hay voz que te llame a salir. Si estos actos explican tu vida normal, saben, cuando estaba criando a mis hijos, siempre les enseñé: quiero que escuchen mi voz en su cabeza. Para cuando estés tomando decisiones, cuando estés eligiendo, hombre, te lo digo, mi esposa te lo dirá, cenábamos mínimo en la mesa 4 veces a la semana, mínimo 4 veces por semana. Les enseñaba liderazgo y versículos bíblicos. Mi esposa te dirá que cuando mis hijos tomaban decisiones, les dejaba decirme algo negativo para hablarles sobre lo negativo y mostrarles cómo ser positivos. Y luego volvía y les enseñaba algo positivo. Siempre quiero encontrar lo positivo. Los complementaría con escrituras y enseñanzas. Quería que escucharan mi voz. Entonces, lo que estaba haciendo con mis hijos era enseñarles: oye, cuando quieras ir aquí, déjame llevarte de vuelta acá. Él dice: si no tienes eso en tu vida, no tienes a Jesús. No tienes el Espíritu. Si puedes entrar en esto y nunca hay nada que te llame de vuelta o te convenza, escucha, un cristiano puede pecar tanto como un no creyente, pero nunca será feliz haciéndolo. Siempre habrá esa lucha. Tienes que tener ambas naturalezas y no una sola. Y es por eso que tenemos que dejar de ser críticos, iglesia, porque nadie vive con una sola naturaleza que conozca a Jesús. Todos tenemos dos. Y necesitamos pensar en eso cuando estamos trabajando, sirviendo, amando, ayudando y enseñando a otros. Porque todos luchamos con dos naturalezas. Es gracioso. Hablaba con mi esposa y le digo: oye, ¿puedes pensar en una historia divertida? Hablábamos de cómo una de nuestras hijas una vez saltaba la cuerda cuesta abajo. Y le decíamos: no saltes la cuerda cuesta abajo, no es inteligente. A veces no es que estés en problemas, simplemente no eres inteligente. ¿A poco no? Entonces el Espíritu está ahí, el Espíritu de Dios está ahí, no siempre porque estés en problemas, pero Él también está ahí, porque a veces no eres inteligente y Él quiere protegerte y corregirte. Y así es como llegamos al versículo 22. Él dice: pero cuando este Espíritu te esté luchando, te mostrará el camino correcto. Y el versículo 22 dice: por eso obtenemos el fruto del Espíritu. Aquí está lo interesante, no te lo pierdas. Cuando habla de las obras de la carne es plural, ¿verdad? Obras, muchas obras, cosas que hacer. Cuando habla del fruto del Espíritu es singular. Ahora, ¿por qué hace eso? Escúchenme atentamente. Nos enseña que cuando el Espíritu está en control, obtienes todo. Vamos, esa estuvo buena. Obtienes todas las cosas. Entonces lo que Él está diciendo es que esta lista, ¿ves? No puedes ser amoroso y no ser paciente, tolerante. No puedes ser amoroso. No puedes separar. No es como, puedes tener amor, pero no tendrás paz. Puedes tener gentileza, pero no tendrás esto o lo otro. Eso no es lo que Él está diciendo. Cuando el Espíritu está en control, lo tienes todo. Eso es parte de ello. Vamos, deberían emocionarse esta mañana. Dios les dice: cuando estoy en control, no obtienen solo una parte de mí, obtienen todo lo que necesitan. Cuando me tienen a mí, lo tienen todo. Es lo que nos está enseñando aquí. Este es el estilo de vida de una persona controlada por el Espíritu. Ahí pasaremos el resto de nuestro tiempo, así que quiero avanzar hoy. Tocaré esos puntos en la serie, pero aquí está la lección. Dios no solo quiere corregir, también quiere dirigir. Eso es lo que Él está diciendo por el Espíritu. No solo quiero corregirte estos actos de la carne, quiero dirigirte en el fruto del Espíritu. Eso es lo que Él nos está enseñando. Y así dice en el versículo 24, aquellos que pertenecen a Cristo. No, disculpen, antes de leer el versículo 24, les daré la tercera palabra, y es la palabra que ni siquiera les va a gustar. Bueno, tampoco les gustó este sermón, ¿verdad? Pero la tercera palabra es la palabra control. Es la palabra control. Ahora, escuchen, y solo quiero decirles esto, para algunos de ustedes que podrían estar luchando esta mañana. Y una vez estaba testificando a un hombre en un viaje a Dallas. Esto es lo que me dijo. Dijo: quiero ir a la iglesia, pero quiero ir a la iglesia si es divertida. Pensé: hermano, no vas a quedarte en la iglesia, porque no siempre va a ser divertida. Porque hay algunas cosas en ti que no están bien, pero déjame ayudarte. También hay algunas cosas en mí que no están bien. Hay una lucha ocurriendo dentro de ti. A veces puedes ganarla y a veces perderla. Al igual hay lucha dentro de mí. A veces puedo ganarla y a veces perderla. Pero Dios nos dio la Biblia. Dios nos dio la iglesia de Jesucristo. Nos dio maestros y personas que pueden acompañarte e invertir en ti para decirte: a veces el dolor no es de Dios. Quizás solo seas tú.
Podría ser tú. Y el Espíritu de Dios tiene que venir y decir, hay cosas que tienes que cambiar en ti antes de que este matrimonio mejore, antes de que pongas en orden tus finanzas y veas lo que te prometí. Hay cosas que necesitan cambiar a tu alrededor. Entonces debe haber control. En el versículo 24 nos muestra dónde está la victoria. Ahora, los que pertenecen a Cristo Jesús, no se pierdan esto. Cuando vienes a la iglesia se habla sobre la crucifixión, pero no en este contexto. Mira lo que dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne. Pausa, tiempo fuera. ¿Cómo? Porque la Biblia siempre dice que Cristo fue crucificado por ti. Cristo tomó la ira, la pena, el castigo por el pecado para que tú no tuvieras que hacerlo. Eso es lo que enseña la Biblia y todo el libro de Romanos, que Cristo fue crucificado y murió por ti. Cristo pagó la pena por ti, pero eso no es lo que dice. Ahora, los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne. Eso no es Cristo siendo crucificado. Ese eres tú y yo siendo crucificados. Eso se pone incómodo y puedo notarlo. Escuchen, ¿oyeron ese silencio? Hombre, no lo creerían en línea. Hombre, les digo, está muy callado aquí con sus pasiones y con sus deseos. Ahora, ¿cuándo te crucificaste? Piensa en eso por un minuto. ¿Cuándo fuiste crucificado? Este libro habla de Cristo siendo crucificado. ¿Cuándo fuiste crucificado? Cuando te arrepentiste de tus pecados, tomaste tu carne y la clavaste en la cruz de Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Sabes qué es eso? Es arrepentimiento. Cuando te arrepientes de tus pecados en una imagen, lo que hiciste fue clavar tu carne en la cruz. Tú decías, Dios, no quiero seguir mi camino ni dirección, estoy cansado de mi vida, hombre, estoy al borde del abismo, necesito ayuda, perdón y una nueva vida. Necesito una nueva manera. Así que Dios, todo este deseo que sigue llevándome en la dirección equivocada, hoy muere. Vengo a ti, Jesús. Eso es lo que dice que hacen los seguidores de Cristo. Te rindes y lo dejas. Cristo dijo, nadie tomó mi vida, yo la entregué. Y lo que significa, escúchame atentamente. Deja que Cristo, deja que el Espíritu de Dios, escuchen, te ponga a muerte. No puedes crucificarte a ti mismo. Quiero decir, tan pronto como claves un brazo, no podrías clavar el otro. No hay manera de que puedas crucificarte a ti mismo. Pero eso es lo que muchos cristianos están tratando de hacer. Están tratando de encontrar este estándar y aquel estándar, pensando que si hago esto, Dios me amará e iré al cielo. ¿Y si hago esto? Seré más aceptable. ¿Y si hago esto otro? Y estás corriendo y estás tratando de crucificarte. Y Él dice, no. Cristo, el Espíritu de Dios, nos crucifica. Él tiene la última palabra y es quien habla. Lo dice y lo hace. Si Dios lo dice, yo lo hago. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y esa es la dirección en la que vamos. Y solo quiero que vean esto. Un seguidor de Cristo no solo se arrepiente inicialmente de sus pecados, sino que vive una vida de arrepentimiento por sus pecados. Él vive una vida donde siempre observa la lucha entre la carne y el espíritu. Fue D.L. Moody el primero que dijo, uno de estos perros ganará y depende de cuál alimentes. ¿Vas a alimentar a la carne o vas a alimentar el espíritu? Y es por eso que nos reunimos. Por eso asistimos a la iglesia, porque estamos tratando de alimentar el espíritu. Escuchen, yo me arrepentí de mis pecados el 27 de noviembre de 1994 y le pedí a Cristo que me perdonara. Cuando oré la oración de salvación le dije a Dios, Dios, he arruinado mi vida. Si es que puedes hacer algo con los días que me quedan, son tuyos. Lo que quería decir. La carne me ha destrozado, me ha arruinado, me ha alejado de lo que tenías planeado para mi vida. Y hoy quiero crucificarlo y devolvértelo. ¿Cuántos saben que tuve que volver a ese lugar muchas veces porque la carne quiere levantarse, llevarme en una dirección equivocada, hacerme hacer algo que no debería? Tengo que dejar que el Espíritu tome el control y me domine todos los días. Vas a clavar tu carne en la cruz. Eso es lo que está diciendo. Tienes que ser crucificado. Pablo dijo en Gálatas 2:20, todos los días de tu vida tienes que ser crucificado. Pero quiero que cada miembro de la iglesia que esté escuchando, tienen que crucificar sus preferencias que los hacen juzgar a los demás. Tienes que crucificarlo. Intentas vivir la vida cristiana por ti mismo. En veces pueden ser cosas religiosas que nos obstaculizan y nos impiden convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Así que tenemos que matarlo, dejarlo morir, dejarlo a un lado. En el versículo 25 él dice, no se lo pierdan, dice, si vivimos por el Espíritu, es una declaración posicional. ¿Qué quiere decir, pastor? Si eres un seguidor de Cristo, el Espíritu de Dios está en ti. Esa es la enseñanza de las Escrituras. Hechos capítulo 2, verso 38, ese es Pedro. Y si eso no es verdad, entonces Pedro es un mentiroso. Porque ¿qué dijo él? Dijo, vienes a Jesús y el Espíritu de Dios se convierte tuyo. Dijo en Hechos capítulo 2. En Hechos 2, Pedro dijo eso mientras predicaba de pie a la gente. Si sigues a Cristo, recibes el Espíritu de Dios, pero eso es posicional. En otras palabras, ahora eres cristiano. Si preguntas qué pasa con el mundo, te diré qué pasa. No tienen el Espíritu de Dios para darles dirección.
Pero déjame recordarte que tú eras de ese mundo y tampoco lo tenías. Llegaste a donde llegaste, pero gracias a Dios, Cristo te alcanzó. Te dio algo para luchar contra la carne, el espíritu, ¿verdad? ¿Verdad? Ellos no tienen eso, pero nosotros sí. Esto es posicional, tengo el espíritu. Si vivimos por el espíritu, lo tengo. Hazlo práctico, hazlo práctico. Caminemos por el espíritu. Te estoy ayudando en tu matrimonio, ayudándote en cada decisión de tu vida, señora. Estoy ayudando a ustedes, adolescentes. Te estoy ayudando esta mañana. Él dice que posicionalmente lo tienes, pero es mejor que lo escuches. Déjame enseñarte algo interesante. La palabra caminar aquí es diferente de la palabra caminar en el versículo 16. En el versículo 16 significa caminar en tu vida diaria. Cada día buscas a Dios. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que responda? Estás caminando en tu vida diaria para escuchar al Espíritu. Escucha lo que dice aquí en este versículo. Significa caminar, significa alinearse paso a paso. Muchos de ustedes ya lo saben, pero este verano pasado hice un viaje al campo. Me encanta salir al campo en diferentes lugares. Así que fuimos a Wyoming y fuimos al campo y esta vez lo hicimos a caballo. Este año lo hicimos a caballo. Manejamos durante horas hacia el interior del estado. Luego montamos a caballo y recorrimos 26 millas. Aquí está el asunto. Cuando viajas en Montana, viajas a una altitud muy diferente a la de aquí. Nos subimos a esos caballos y empezamos a escalar las montañas. Piensas que estoy bromeando, pero yo pensaba, ¿por qué no cortaron un sendero que no estuviera tan cerca de la orilla? Para aquellos que se ponen nerviosos cuando me acerco mucho a la orilla del escenario, no tienen idea de lo que experimenté en esas montañas. Estamos en caballos y no les miento, teníamos que estar entre caídas de unos 125 a 250 metros de altura. Y estás en la parte trasera de este caballo que en realidad no conoces. Y estás pensando, ¿es este un caballo seguro? ¿No es este un caballo seguro? Tengo que decirte, cuando empezamos a hacerlo, yo iba abrazando a este caballo y le decía, si te caes, nos caemos juntos. Vamos a resolver esto. ¿Y sabes cómo hacen con los caballos de carga? Solo siguen a uno, se ponen en fila y lo siguen. Suben por estos senderos. Ellos ya habían subido muchas veces. Pero era mi primera vez. Fue gracioso porque en el camino de ida tenía pavor subir y ya de venida venía trotando pensando, ya vámonos, ya estoy listo. Pero aquí está el asunto, chicos. Tengo que decirles, hombre, yo estaba en ese caballo y con cada paso que daba lo animaba. Estoy prestando atención, mirando frente a mí para asegurarme de que ese caballo esté haciendo lo correcto. Y estaba tan concentrado. No sé si alguna vez he estado tan concentrado en los pasos, en simplemente los pasos y cómo se movía. Él dice, así es como debemos vivir. Y si te conectas con el Espíritu de Dios y te conectas con la vida de Jesús, entonces el Espíritu de Dios siempre te guiará a seguir la vida de Jesús. Te alineas paso a paso. Así, tus respuestas, tus actitudes, tus perspectivas, tus expectativas sobre otras personas están alineadas con lo que el Espíritu de Dios tiene para tu vida. Algunos de nosotros vivimos vidas tan distraídas. Algunos de nosotros no recogemos la Biblia. Profesamos a un Cristo con el que nunca hemos aprendido a caminar. Nunca aprendimos a conocerlo realmente. Y Él está diciendo, no puedes vivir así. Él está diciendo, tienes que conectarte. Únanse a nuestras clases de enraizado. Aprendan sobre nuestra vida. Está en nuestro folleto de vida 15:5 y conéctense en la vida si caminan en el Espíritu. No cumplirás los deseos de la carne. Y escúchame, no te quemarás. ¿Alguien se ha quemado últimamente por lo que la carne puede producir? Pero serás bendecido por lo que el Espíritu puede producir. Y así, Padre, te damos gracias por la claridad en tu palabra. Señor, miramos este mundo, miramos la locura. Sin embargo, nos trae algo de claridad, nos trae entendimiento y nos muestra una manera diferente de vivir. Y es porque es verdad y viene de ti. Oro para que si hay alguien aquí que no te conoce, hoy sea el día en que reciban el regalo de cumpleaños de ti, el Espíritu de Dios. Y luego para todos nosotros que te conocemos, que podamos caminar contigo, enséñanos a hacerlo. Señor, sé que tengo que aprender a hacerlo. Todos en esta sala tienen que seguir creciendo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.